Muy buenos días a todos los participantes. Vamos a esperar un minuto para que terminen de conectarse todos los asistentes y damos inicio a este webinar. Excelente, creo que estamos a tiempo. Agradezco a los casi 150 participantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos que han tenido la oportunidad de conectarse. En nombre del Comité Interamericano contra el Terrorismo, agradecemos a todos por el tiempo para conectarse y dar inicio a este webinar llamado Evasión de Sanciones y otras actividades marítimas ilícitas en América Latina y el Caribe. Me presento, yo soy Marcelo Martínez, jefe de sección de Desarme y No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Comité Interamericano contra el Terrorismo, y el día de hoy voy a ayudar como moderador y coordinador para el éxito de este webinar. Para todos los participantes, tanto de habla español en inglés, mencionarles que tenemos interpretación simultánea. En su pantalla podrán elegir la opción de interpretación y elegir el idioma con el cual se sientan más cómodos para poder escuchar este webinar. Después de cada presentación, vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas, y cada uno de los participantes podrá utilizar las mismas herramientas de la plataforma Zoom para poder mandar mediante chat o para poder levantar la mano y así otorgarles el micrófono y puedan hacer las preguntas a los panelistas. Este taller es un esfuerzo de 3 secciones del Comité Interamericano contra el Terrorismo, el cual ha sido organizado en coordinación con la sección de gestión de fronteras a cargo de la jefe de sección Paola Fernández, la sección de prevención de terrorismo a cargo de María Fernanda Sarmiento y la sección de desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva, de la cual yo me hago cargo. El objetivo de este webinar es poder sensibilizar y capacitar a los participantes sobre los riesgos asociados a la evasión de sanciones y las actividades ilícitas en el ámbito marítimo. Asimismo, pretendemos analizar casos y compartir buenas prácticas para mejorar la detección y prevención de actividades ilícitas en el espacio marítimo. Buscamos fortalecer las capacidades nacionales en monitoreo, interdicción e investigación en el ámbito marítimo, mejorar los marcos legales y regulatorios alineándolos con estándares internacionales y asimismo promover la cooperación regional e internacional, incluyendo el intercambio de información con organismos multilaterales, socios internacionales, expertos y otros consultores. Esperamos contribuir a la protección de la cadena logística global y prevenir el uso del comercio marítimo para actividades ilegales como el tráfico de armas, drogas, armas de destrucción masiva y otros bienes ilícitos. En esta oportunidad tenemos excelentes panelistas que voy a presentar a cada uno, y cuando les toque su presentación voy a dar un pequeño resumen de lo que es su biografía. En primer lugar está el señor Marco Magdic, quien es experto, director de proyectos del Pan American Development Foundation. El señor Rafael José da Silva, que es experto del Comité Interamericano contra el Terrorismo en no proliferación y control de exportaciones. Mike Egerton, consultor principal de Global Edge Consulting. Andrew Clark, oficial técnico, sección de seguridad marítima de la División de Seguridad Marítima de la OMI, Organización Marítima Internacional. Y finalmente, en las conclusiones también nos va a colaborar María Fernanda Sarmiento, quien es jefe de sección del Comité Interamericano contra el Terrorismo. Para iniciar con el primer panel, quiero darle la palabra a Marco Magdic, quien es consultor senior abogado que cuenta con más de 25 años de experiencia en seguridad pública y prevención del crimen organizado. Actualmente dirige un proyecto de la PAD
en la República Dominicana centrado en combatir el crimen organizado. Su experiencia incluye interdicción marítima, control de contenedores, perfilado transfronterizo y lavado de dinero, aspectos cruciales para hacer cumplir las sanciones marítimas. Él va a estar al cargo del panel El uso del espacio marítimo para actividades ilícitas, principales amenazas y vulnerabilidades en la región. Sin más, quiero darte la palabra, Marco, agradecerte por participar en este evento y si crees necesario puedes compartir también tu presentación. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a la Organización de Estados Americanos por esta importante invitación y obviamente felicitar a cada uno de los organizadores por esta actividad en una materia que creo que es fundamental para poder disminuir los riesgos a los cuales se enfrenta la seguridad marítima, no solamente a nivel mundial en general, sino en la región en particular, que es la que nos convoca el día de hoy. Solamente como una ayuda visual, voy a compartir unas par de láminas, van a quedar después para ustedes, para su uso. Básicamente, poder enfocarme en algunos temas muy específicos de lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Como amenaza a la seguridad marítima, que es lo que nos convoca el día de hoy, uno obviamente se puede enfrentar a distintos tipos de amenaza y yo lo que quería era abordar que mientras tenemos las amenazas humanas a la seguridad marítima, por supuesto, tenemos de la naturaleza y es que hoy nos vamos a enfocar a las amenazas antrópicas, es decir, las provenientes del hombre, pero también a las amenazas intencionales. ¿Para qué? Para dejar afuera todo lo que implica una amenaza a la seguridad marítima proveniente del hombre, pero producida por accidentes, por negligencia, sino más bien estamos hablando el día de hoy sobre aquellas que están vinculadas a actividades criminales y de qué manera entonces nos afectan. Y para poder identificar estos riesgos asociados a la seguridad marítima, si bien la presentación habla de amenazas y generalmente hablamos de amenazas, yo quiero ir un paso atrás y entender que la amenaza tiene sentido mencionarla, tiene sentido discutirla si es que la entendemos como parte de la teoría de los riesgos. ¿Qué es el riesgo? No es más que la probabilidad de que una amenaza se concrete y de que esa amenaza se concrete va a depender de qué tan vulnerable es el sistema donde nos estamos moviendo. Entonces, creo que un valor agregado que quisiera yo aportar el día de hoy es que mientras generalmente se habla de las amenazas, que las voy a mencionar por cierto, se deja de lado, o al menos no siempre se aborda con el mismo nivel de esfuerzo, lo que son las vulnerabilidades, que son las que permiten que estas amenazas se concreten. Y es entonces que para poder abordar los riesgos en la seguridad marítima, tendríamos que trabajar y analizar en paralelo las amenazas por un lado, pero también las vulnerabilidades. Y si nos vamos a las amenazas, una de las clasificaciones que he elaborado y que hemos compartido en distintos programas y proyectos de la OEA, del SICTA en particular, que mientras por un lado tenemos amenazas económicas, como pueden ser indirectas, como pueden ser las amenazas económicas o las sociales, que no es el momento de discutirlas en este momento, tenemos también las amenazas directas, que es en las cuales me quiero enfocar. Y las amenazas directas, en mi opinión, en la región, sobre todo a nivel mundial, pero sobre todo son variadas, es decir, tenemos múltiples amenazas, no es una sola, son amenazas dinámicas que están en constante cambio y evolución, no solamente por el tipo de delito que estamos analizando, sino también por la forma como ese delito se comete. Solamente si alguien quisiera analizar la piratería y los ataques a buques en distintas partes del mundo, la forma como esto ocurría hace 100, 50, 200 años o incluso hace 15 años ya es distinto a cómo está ocurriendo hoy. Entonces, la amenaza, evidentemente, si la analizamos como un factor dinámico, importa que la evaluemos periódicamente, lo cual implica un trabajo coordinado, que son los que precisamente los organizadores de esta actividad están. No nos podemos quedar con el análisis o el assessment que se hizo hace 5, 6, 7 años, porque esas amenazas, además de variadas, son dinámicas. Y finalmente son, en mi opinión, relativamente concentradas. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando hay una concentración de amenazas que uno puede decir, mira, las amenazas en la región en su totalidad son estas 5, 6, 7, 8, mientras a lo mejor la piratería no es un fenómeno tan grave ni tan crítico en América Latina y en el Caribe como sí lo es en el Cuerno de África o en otras zonas del planeta, sí hay ciertas concentraciones, mientras la pesca ilegal en algunas subregiones del continente es más crítica que en otras, el narcotráfico, el uso de submarinos para transportar droga o el tráfico de migrantes a través de la vía marítima tiene mayor relevancia
en una zona que sobre otra. Entonces hay una concentración relativa. A nivel de cuáles son esas amenazas, tenemos dos tipos. Las clásicas que uno analiza y estudia, que son las vinculadas al crimen organizado, como en la región, en nuestra opinión, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, la extorsión, sobre todo a nivel portuario, en lo que se refiere a funcionarios de trabajadores de algunos sectores portuarios, el tráfico migrante, la trata de personas, la piratería y la contaminación cuando esta contaminación es intencional, es decir, verter insumos tóxicos al mar con un fin económico, para abaratar costos. Y mientras tenemos las amenazas directas de resultado, que son las que buscan provocar un efecto en ilícito en la economía para poder ganar más dinero, tenemos las vinculadas al terrorismo, que es el terrorismo convencional, el cibernético y el nuclear, biológico, químico y radiológico. Esas son las amenazas que evidentemente no es el momento en esta presentación, solamente es una introducción, pero que cada una tiene un impacto distinto en cada uno de los países o en cada una de las zonas marítimas cercanas y en las subregiones, y lo mismo que las amenazas a nivel terrorista. Y luego tenemos amenazas que son de medio, que me refiero a aquellas amenazas que, aunque generan un daño en sí mismas, se utilizan como un medio para cometer o para llegar a concretar las amenazas de resultado, como es la corrupción. La corrupción es, en muchos de nuestros países, una de las principales amenazas en materia de seguridad marítima. Cuando encontramos, por ejemplo, una de las principales incautaciones que hubo en el Caribe de 9.1 toneladas de cocaína incautadas en la República Dominicana en diciembre del año pasado, y nos damos cuenta que además de que estamos presencia de una amenaza directa del narcotráfico, de que había contrabando y de que había otra serie de delitos directos, también uno se puede apreciar de que habían fenómenos y cuotas de corrupción en el sector portuario que son las que, aunque aisladas, están presentes y permitieron la comisión de determinados delitos que por suerte terminaron en una detección posterior. El lavado de activos es también una amenaza directa, pero considerada de medio, porque nos permite o le permite al crimen organizado poder tomar los recursos ilícitos que se produjeron a través de estos riesgos en la seguridad marítima y llevarlos y concretarlos y meterlos en la economía formal ilícita. Y finalmente, la canalización de la demanda social por medio de la violencia es una amenaza que es un medio para cometer otros delitos y que finalmente cuando se producen este tipo de revueltas o de acciones violentistas organizadas, fomentan caos y en ese caos evidentemente los ámbitos y las posibilidades de control disminuyen. Eso es a nivel de amenazas, que es la principal aproximación que uno hace cuando habla de seguridad marítima. Pero yo dije al comienzo algo, le dije que estas amenazas tienen sentido si se entienden que la probabilidad de que alguna de ellas se concrete va a depender, va a evaluar y va a permitir calificar nuestro nivel de riesgo, pero esa calificación de riesgo está asociada a las vulnerabilidades que son las que están presentes en nuestros sistemas. Y cuando hablamos de vulnerabilidades tanto a nivel del sector estatal, portuario, de seguridad pública, etcétera, pero también a nivel privado, que son los actores que en el mundo marítimo, ya sea directamente o a través de alianzas público-privadas, trabajan, operan y funcionan en el sector marítimo. Y tenemos dos grandes grupos de vulnerabilidades. Tenemos las vulnerabilidades internas, perdón, las vulnerabilidades externas, que tampoco lo vamos a analizar el día de hoy, como son la pobreza, evidentemente, qué tan desarrollado es un país va a impactar directamente en, obviamente, la infraestructura física, la infraestructura, la forma como está estructurado el Estado, la presencia estatal en determinadas zonas del país. Y la informalidad laboral también es un factor determinante a nivel de analizar las vulnerabilidades en seguridad marítima. ¿Qué tan estructurada está nuestra fuerza laboral portuaria, nuestra fuerza laboral marítima? ¿Cuál es el nivel de controles que estamos haciendo de due diligence del personal? Hay muchos toolkits ya elaborados por distintas agencias mundiales para poder identificar tempranamente el ingreso, la presencia o la permanencia en las instalaciones portuarias o en el mundo marítimo en general de personas indeseadas y obviamente la informalidad laboral juega un rol clave en eso y la vulneración social. Tenemos distintos entonces niveles de vulnerabilidades externas que influyen y juegan y que si uno quisiera analizar los riesgos de la seguridad marítima, no podríamos menos que abordarlas y analizarlas. Pero también tenemos las vulnerabilidades internas, que en mi opinión son las más críticas, son las que se están abordando a nivel regional, pero en las cuales todavía considero hay una oportunidad de mejora tremenda y por eso es que actividades como las de hoy creo que son muy, muy útiles y muy funcionales. Vamos por la primera, la gobernanza.
y la estrategia, la falta de o la necesidad de una mayor proactividad, el requerimiento y la necesidad de un trabajo colaborativo, interagencial e internacional aún más intenso, un enfoque económico y la proactividad. A nivel de gobernanza y estrategia, creo que y considero que hay una oportunidad y un desafío tremendo en contar con estrategias a nivel regional. Primero a nivel nacional, desde luego, no todos los países cuentan con estrategias nacionales en materia de seguridad marítima y mientras algunos países todavía están trabajando, otros ya han avanzado en ese ámbito, pero luego tenemos el desafío de las estrategias, de la visión global a nivel regional. Y mientras algunas subregiones, como el Caribe, por ejemplo, tiene ya algunos indicios y algunos avances importantes en materia de estrategia en seguridad marítima, todavía nos faltan estrategias globales a nivel continental. Iniciativas como las que desarrolla y apoya el CARICOM Impacts, la iniciativa CARICOM Impacts con Naciones Unidas y INL del Departamento de Estados Unidos, son iniciativas muy interesantes a nivel de seguridad marítima que hace poco concluyeron con el desarrollo de la estrategia y ahora hay que trabajar en la implementación de estrategia que me parece el enfoque que tiene bastante relevante. Hace pocas semanas, el Banco Interamericano de Desarrollo con Interpol también suscribieron convenios importantes para abordar desafíos y estrategias en materia de criminalidad organizada y dentro de estas la seguridad marítima. Y así como esas hay, por cierto, muchísimas más. Eso es a nivel de estrategia. Y las estrategias, el desafío que yo he podido percibir el día de hoy es que tienen una oportunidad de mejora tremenda en abordar la estrategia desde una dimensión triple líneas de acción y actividades concretas a nivel regional en materia de seguridad marítima y de prevención, es decir, todo lo que podemos hacer para disminuir los riesgos de la comisión de delitos que afectan la seguridad marítima. Y solamente de esto podríamos tener una presentación de 2, 3 horas de cuáles son todas estas actividades de prevención. Luego, actividad de detección y control e interdicción, es decir, asumiendo que pese a que hacemos prevención, los riesgos se están cometiendo, los delitos, las amenazas se están concretando, ¿cómo podemos hacer para detectarlas tempranamente? ¿Cómo podemos hacer para que este 3,5% de contenedores que estamos abriendo, en el 100% de los casos, encontremos lo que estamos buscando? Y finalmente, cuando esto ocurre, cuando detectamos situaciones, ¿cómo podemos perseguir, cómo podemos sancionar eficientemente esto? Y eso implica, obviamente, cómo incautamos bienes, cómo decomisamos, cómo aplicamos herramientas complementarias como la extinción del dominio, que en inglés se llama Civil Asset Forfeiture, cómo administramos eficientemente esos bienes, cómo luego de la incautación de un barco de contenedores nos aseguramos que sean vendidos a un precio razonablemente comercial y que no se deterioren ni se pudran en puertos, porque evidentemente una de las principales estrategias es el atacar financieramente las estructuras criminales asociadas al crimen organizado. Pero toda estrategia debe tener siempre un componente no solamente de prevención, detección y persecución, sino también de gobernanza, que es quién dirige esas estrategias. Y aquí también tenemos desafíos tremendos a nivel regional porque solamente a nivel de tecnología y sistemas, mientras tenemos sistemas muy, muy coordinados en lo que se refiere a administración portuaria, coordinación de información entre importación, operador económico autorizado, exportación, o movimiento logístico, esa información no siempre conversa ni está interconectada ni interlazada con el sistema de tecnológico o las bases de datos del aparato persecutor, del aparato de análisis criminal. Y si bien hay iniciativas importantes en la región, todavía hay oportunidad de mejora y eso es una de las vulnerabilidades que combinadas a las amenazas que vimos, elevan los riesgos a los cuales se expone la seguridad marítima en nuestra región, sobre todo en América Latina y el Caribe. A nivel de procesos, similar. Los procesos, mientras tenemos procesos de importación, exportación logístico muy eficientes, los procesos investigativos, ya no solamente de base de datos, sino los procesos investigativos de perfilamiento, no están asociados porque son dos mundos, el mundo comercial, importador-exportador y comercial, no siempre conversa con el mismo nivel de eficiencia que nos gustaría con el mundo investigativo, el mundo persecutor. ¿Y para qué hablar de la operación física? Mientras tenemos una fluida coordinación y siempre mejorable, pero fluida coordinación y operación a nivel portuario y marítimo, donde los distintos entes que operan de este mundo comercial, operativo, logístico, funcionan con cierto nivel de eficiencia, esta coordinación, esta operación física no tiene nuevamente los niveles de coordinación que debiera tener con el mundo de la operación física que ocurre en tribunales, en las estaciones de policía, en las fiscalías de la región. Entonces,
La gobernanza, que es esta necesidad de llevar la estrategia con una mirada global a los distintos actores, está disagregada, en mi opinión, y eso es una de las principales vulnerabilidades entre el mundo operativo, logístico, comercial del mundo marítimo, y está disagregada o no tiene los niveles de coordinación que me gustaría con el mundo investigativo persecutor, y donde el factor que más permite unir o que más ha unido hasta ahora, pero seguimos teniendo muchas oportunidades de mejora, es el del perfilamiento de riesgo y de detección de carga peligrosa. Entonces, estas son iniciativas a nivel de, o algunos de los desafíos a nivel de gobernanza y estrategia. El trabajo colaborativo. Claramente, el trabajo que debiera darse, en nuestra opinión, o en mi opinión en particular, a nivel de estos mundos, el mundo comercial, operativo, logístico, con el mundo de la seguridad, de la investigación criminal, es una oportunidad de mejora tremenda. Iniciativas tremendas como las que estamos desarrollando en PADF con el apoyo de INL del gobierno de Estados Unidos, es la creación y la operación de fuerzas de tarea para combatir el crimen organizado, que son iniciativas que, en este caso, la que estoy mostrando es la que se está operando y desarrollando en República Dominicana, son iniciativas que existen en otros países y que debiéramos fomentar a través de foros como el presente webinar, fomentar a nivel, primero país, o sea, que cada vez más países tengan fuerzas de tarea, pero que además a nivel regional podamos operar con fuerza de tarea. ¿Cuál es el objetivo de fuerza de tarea? Son instancias de colaboración, pero de colaboración permanente. Es decir, una fuerza de tarea, en mi opinión, para que tengan el éxito que se está proponiendo, debieran necesariamente tener un carácter de permanencia y con dedicación exclusiva. Es decir, que las distintas agencias que forman parte de una fuerza de tarea debieran trabajar de manera sistemática, permanente, con dedicación exclusiva en un modelo integrado de trabajo interagencial y no ser conformadas para iniciativas puntuales, para hechos o amenazas puntuales. La gracia de una fuerza de tarea es que permite combinar bajo un mismo techo, bajo una misma dirección, capacidades operativas de distintas agencias, facultades legales de distintas agencias, fortalezas institucionales y sobre todo información. Cuando uno logra combinar estos cuatro factores de distintas agencias, logra darle ese valor agregado que es lo que hoy en día el crimen organizado se está aprovechando. Mientras ellos conversan, mientras ellos interactúan de manera fluida, nosotros todavía estamos enviando oficios, documentos, cables, memos, cuando el desafío está en mejorar esa coordinación. No estoy diciendo que eso no exista, no estoy diciendo que a nivel regional ni a nivel nacional no existen iniciativas de operación y inteligencia conjunta, en absoluto. Sí las hay, de hecho las estamos mostrando, pero sí hay un desafío de incentivarlas, mejorarlas y apoyarlas. Tan así como la que apoyó también el PADOF, PADF y la República Dominicana, otras iniciativas, el Centro de Focalización de Análisis de Riesgo o el National Targeting Center. Sin ir más lejos, hay otras iniciativas, no son solamente estas. Tenemos la Joint Interagency Task Force South, que opera y que presta apoyo a distintas iniciativas para combatir el crimen organizado en el Cono Sur y que se combina y apoya fuertemente junto con la Fuerza Tarea Norte. Insisto, iniciativas como estas hay muchas. Yo lo que quiero destacar en estos 20 minutos de la importancia de trabajar bajo un modelo colaborativo interagencial, pero siempre bajo una lógica de permanencia. El enfoque económico creo que es otro de los desafíos, otras de las vulnerabilidades que nos encontramos el día de hoy y que ha sido explotada y que consiste básicamente en que nuestros sistemas de trabajo y nuestros sistemas para confrontar las amenazas a esta criminalidad organizada que he mencionado, está básicamente enfocado en lo que es la oferta. No digo que no se aborde la demanda, pero mientras estamos trabajando en quién trafica droga, quién trafica migrantes, quién trafica armas, quién contrabandea, el mismo nivel de esfuerzo que estamos poniendo en cada una de estas líneas de acción no es tan intenso cuando hablamos de quién consume los productos de contrabando, quién es el que contrata la mano de obra ilegal, quién es el que utiliza a estos migrantes, quién es el que en los casos de trata de personas consume este producto y que así se trata en el mercado ilícito, quién es el que finalmente compra o adquiere o utiliza las armas. Insisto, no digo de que este tipo de situaciones no se estén abordando, pero no con el mismo nivel de importancia. Y evidentemente, el crimen organizado como principal amenaza en la región es, salvo como fenómeno criminal, busca
generar activos, busca generar ingresos ilícitos. Y como toda industria, como todo componente económico, si lo queremos atacar, hay que atacar tanto el precio, perdón, hay que atacar tanto la oferta como la demanda. Y una de las mejores formas o indicadores de aquello es a través de indicadores como el precio y la calidad. A medida que el precio aumente de estos activos ilícitos que estamos combatiendo, significa que no lo estamos haciendo, perdón, que lo estamos haciendo muy bien, que lo estamos haciendo eficientemente porque la disponibilidad del producto ilícito es menor. Por la medida que el precio baja, es que lo estamos haciendo bien. Entonces, mientras es necesario seguir midiéndonos como cuánto hemos incautado, cuánto hemos decomisado, cuánto hemos liberado, cuánto hemos hecho numéricamente desde ese punto de vista, también si queremos hacer un enfoque económico, debiéramos medir, en mi opinión, el impacto del precio del producto, el precio y de la calidad de ese producto. Y finalmente, aunque no es exclusivo, pero uno de los principales factores de vulnerabilidad es la proactividad. Seguimos a nivel regional, aunque con algunas iniciativas muy destacables y muy tremendas, siendo más reactivos que proactivos. Si uno analiza cada una de estas amenazas, si uno analiza la cantidad de casos de contrabando, la cantidad de condenas de contrabando que tenemos en nuestros países y a nivel regional, la cantidad de casos de condenas de lavado de activos en los distintos países, la cantidad de condenas y casos abiertos por tráfico de migrantes o por trata de personas, siguen siendo cifras realmente bajas a nivel regional y a nivel nacional en relación a lo que podría en el país. La cifra negra sigue siendo muy alta y es porque los sistemas funcionan de manera bastante reactiva. Hay iniciativas, por supuesto, que han tratado de revertir eso. Los mismos centros de perfilamiento de riesgo son una muy buena manera de mostrar proactividad a nivel regional, pero aunque se trata de figuras destacables, sigan siendo excepcionales y creo yo que una de las principales vulnerabilidades a nivel regional, en mi opinión, es el que nuestros enfoques son básicamente reactivos y que nuestro principal desafío es el trabajar de manera proactiva. Entonces, Marcelo y el resto del equipo, me quiero quedar con la siguiente idea. Cuando hablamos de amenazas, solemos hablar, en este caso, de la criminalidad organizada, de fenómenos como la piratería, la pesca ilegal, el crimen organizado en general. Y es necesario abordarlas y es necesario analizar esa amenaza. Pero no debemos dejar de lado que para abordar el riesgo en su totalidad, tenemos que también, de la misma manera, abordar las vulnerabilidades. Mientras la amenaza es algo que está más presente en quien produce el delito, la vulnerabilidad está asociada a quien ataca este delito. Y entonces cualquier estrategia exitosa que quiera mostrar resultados debiera necesariamente, en mi opinión, abordar ambos componentes como una forma integral para llegar a disminuir los riesgos en la seguridad marítima de la región. Y obviamente cada uno de estos puntos da para un webinar por sí solo. Y espero con esto haber sido un catalizador de los siguientes temas que vamos a ver el día de hoy, que precisamente se asocian a las amenazas y cómo entonces las sanciones internacionales, cómo es que el marco regulatorio y el mundo sancionatorio puede influir para que estas amenazas y estas vulnerabilidades confluyan de una manera para que los riesgos a la seguridad marítima disminuyan. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por esta introducción, el detalle que tú le has puesto a lo que es las amenazas, las vulnerabilidades y por otro lado a los efectos indirectos y directos. Rescato una idea súper importante para la Organización de Estados Americanos, para el Comité Interamericano del Terrorismo, cuando tú hablas es el tipo de amenazas directas y mencionaste también entre ellas que posiblemente en las agendas de seguridad de nuestra región no estarían en el primer nivel, pero está lo que es terrorismo y también las amenazas de materiales QBRN. Algo muy importante en las estrategias, el Comité Interamericano contra el Terrorismo también tuvo la oportunidad de poder colaborar en las estrategias tanto para países del Caribe y últimamente colaboró con la estrategia de seguridad marítima para Guatemala. Rescato y nuevamente dejo abierto a aquellos participantes que quieran levantar la mano o mandar una pregunta en el chat. Bienvenidos. Tenemos unos cuantos minutos, pero yo te hago una pregunta relacionada a la vulnerabilidad. Tú mencionaste la importancia de la coordinación que hay interinstitucional, la coordinación también con agencias y organismos internacionales que puedan fortalecer todo esto. Sin embargo, creo que actualmente existen organismos internacionales como la OMI o tal vez la Organización Mundial de Aduanas o diferentes organizaciones que abarcan un sector y buscan coordinar
de manera internacional. Pero no estoy seguro si existe un foro político al menos donde sectores de diferentes áreas, portuarios, tal vez financiero, puedan reunirse y hablar de esta amenaza. ¿Crees que debería ser el foro adecuado para poder generar la gestión coordinada de fronteras que se espera que se tengan todas las autoridades nacionales y poder reducir las vulnerabilidades y tratar de ser más eficiente en los ilícitos en el ámbito marítimo? Mire, yo creo que con los foros que hay actualmente y muchos que están coordinados por la propia OEA, el propio SICTE, distintas iniciativas a nivel de Naciones Unidas, la UNODC, y también tú lo mencionaste muy bien, la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, Interpol, todos estos y muchos más, hablando solamente a nivel regional. Tenemos delitos marítimos que se abordan a través de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Ameripol, entre otras, solamente a nivel regional, dejando de lado de las otras subregiones del planeta. Creo yo que el desafío, foros creo que hay suficientes y podemos desarrollar agendas de trabajo en estos foros que sean muy concretos. Pero el desafío es dar el paso siguiente, cómo transformar el material, cómo transformar las ideas y las discusiones que están en estos foros, como el que yo les mencioné de CARICOM Impacts, que logró desarrollar una estrategia con el apoyo de distintas agencias a nivel regional y mundial, cómo transformar ahora estas estrategias en acciones concretas. Finalmente, esto se traduce así. Necesitamos que la persona que está haciendo perfilamiento de riesgo en el puerto de Manzanillo pueda saber al día siguiente un nuevo modus operandi detectado en el puerto en Buenos Aires o en Rotterdam y que no lo tenga que necesariamente detectar a través de una lectura de prensa o de Google Alert, sino que haya un sistema automatizado para intercambiar alertas de cómo se detectaron determinadas situaciones ilícitas para que esa forma, ese modus operandi detectado en ese país pueda, no una semana después o un año después, luego de un análisis o un estudio, sino que al día siguiente ya ser utilizado en los sistemas o en los algoritmos de perfilamiento de riesgo de otro país. Lo mismo que si en determinado país se detecta una organización criminal que se dedica a determinadas actividades ilícitas a través del comercio marítimo, ¿cómo logramos entonces que esa investigación criminal que se está llevando, por ejemplo, en Nueva York o incluso en una ciudad no portuaria como podría ser, no sé, Phoenix, en Estados Unidos, que esa información pueda llegar a alguien en el puerto de Santos, en Brasil, al día siguiente, los 2 días, y poder ser utilizada en su perfilamiento de riesgo? Ese es el nivel de coordinación que tienen ya el crimen organizado, que lo utilizan en sus operaciones diarias, utilizan teléfonos satelitales, y nuestro desafío está en cómo llevar eso al mundo práctico. No digo que no existen iniciativas que estén apuntando para allá, en absoluto las hay y son muy buenas, pero todavía no es un desarrollo sistemático y transversal que nos permita decir como región y como subregiones estamos con un nivel de coordinación eficiente que nos permita tener estos tiempos de respuesta. Ese yo creo que es el desafío. Más que buscar nuevos foros, está el potenciar los existentes, incluso aglutinar algunos de ellos, pero luego lo más importante es transformar el conocimiento que ya existe entre nosotros, hoy día lo vamos a escuchar, que ya existe y transformarlo en actividades concretas para que el próximo año, en 6 meses más o en 13 meses más, podamos mostrar casos concretos de coordinación, operación y de esa manera demostrar cómo es que esto funciona de manera real. Porque el mundo entre el policy maker, en los que desarrollan políticas públicas, todavía está distanciado del mundo del operador que está en terreno. Y nuestro desafío a través de este tipo de iniciativas es el acercar esos dos planetas de la manera más coordinada y eficiente posible, Marcelo. Gracias, excelente Marco. Como siempre, Marco, un gran socio del Comité Interamericano contra el Terrorismo. Gracias por atenerte también el tiempo. Veo que hay una pregunta, pero creo que más que una pregunta es un comentario sobre el control de contenedores en Ecuador y sobre algún incidente que había pasado en Ecuador. Otra segunda pregunta, tomar en cuenta también el tema de corrupción y el miedo a represalias del crimen organizado que influyen en el tráfico. Entonces, Marco, no sé si quieres hacer algún comentario adicional en base a estas dos preguntas que pusieron en el chat. Bueno, están íntimamente relacionadas. Uno de los factores, como ya les mencioné, de medio, que son una de las amenazas principales
al factor, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de delitos como el contrabando que ocurra en contenedores o el tráfico de drogas, es la corrupción. Cuando un barco que viene desde Chile, por ejemplo, con destino a Halifax, en Canadá, llega con mercadería con droga y sabemos que esa droga no fue cargada necesariamente en un puerto chileno, sino que en una de las escalas que hizo ese barco o en Perú, en Ecuador o en Colombia, en algún otro país, y que eso ocurrió, pero para que eso ocurra alguien tuvo que haber abierto el contenedor, cambiado los sellos, implica la presencia de estructuras criminales dentro del mundo portuario o a veces incluso dentro del mundo logístico posterior y previo. Entonces, el combate a la corrupción, así como el combate al lado de activos como amenazas que yo les mencioné de medio, son tan importantes y tan necesarias como la amenaza directa a delitos como el contrabando, a delitos como el tráfico de drogas que ocurren a través de contenedores. Pero no me quiero solo centrar en contenedores, es verdad que es una de las principales formas de cometer delitos a nivel del mundo marítimo, pero también tenemos lo que son las lanchas rápidas, que es parte de la amenaza a la seguridad marítima, tenemos embarcaciones pesqueras eh, artesanales, digamos, que se utilizan algunas, no todas, por supuesto, de manera ilícita, y están los narcos submarinos, por mencionar tan solo algunas de las varios modus operandi que hoy día existen en la región y que requieren un abordaje, no solamente del mundo marítimo, fíjense, del mundo aéreo. Muchas veces en estos foros uno extraña ver personas del mundo aéreo. Una de las formas más eficientes de detectar un narco submarino no es a través de vigilancia marítima directa, mar-mar, sino aire-mar. Entonces son ideas que trato solamente de poner en la mesa para generar más debate y entonces permitir que los siguientes interventores tengan este hilo conductor para poder abordar de qué forma entonces el mundo sancionador y el mundo regulatorio puede influir también en dirigir esta necesidad de coordinación a un mejor camino. Marcelo. Excelente, muchas gracias, Marco. Gracias por tu presentación. Solo a todos los participantes recordarles que las presentaciones están siendo transmitidas vía Facebook en este momento. Tanto la presentación de Marco como la grabación de todo el webinar va a ser publicado en la página web del Comité Interamericano contra el Terrorismo. No puedo leer todas las preguntas. Marco, te invito si quieres tú responder typeando, eso nos da esta plataforma para poder darle la palabra al siguiente experto. Y ahora quiero darle la bienvenida a Rafael José da Silva. El señor da Silva cuenta con 6 años de experiencia en el diseño e implementación de controles de comercio estratégico y su legislación. Ha trabajado para el gobierno de Brasil como coordinador de la implementación del programa de comercio estratégico brasilero y como ex coordinador de su implementación, seguimiento y control de la tecnología sensible. Hoy en día, Rafael nos va a ayudar con la presentación sobre tipologías de evasión de sanciones de Corea del Norte en el ámbito marítimo en la región y cuáles son las tendencias actuales. Rafael, te doy la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Marcelo. Buenos días a todos y a todas. Soy Rafael, consultor de la Unidad de Desarme y No Proliferación de SICTE. Muchas gracias a la OEA por la organización del evento. Al rato comparto mi pantalla. Un momento, por favor, para que vean la presentación. Am, Solo aquí. Sí, aquí la pueden ver, ¿verdad? Sí, ahora sí podemos ver. Ok, Adelante, sí, Rafael. ok, perdón, ok. Entonces, bueno, empezando a hablar de Corea del Norte, es muy importante que hablemos del régimen Kim de una manera bastante introductoria. Esta familia está en el poder ya hace 76 años. Kim Jong-un es el tercer presidente. Para este régimen, la búsqueda por armas de destrucción masiva es fundamental para la manutención del Estado por cuestiones de poder disuasorio. Y en ese sentido, el régimen está constantemente expandiendo sus recursos para ampliar sus capacidades militares y también de armas de destrucción masiva con su programa nuclear, con búsqueda y producción de material físil y también tecnología de misiles. Incluso el régimen hizo testes con misiles balísticos intercontinentales en el 2023 y en el 2024. Según el panel de expertos del Consejo de Seguridad para Corea del Norte, am, Corea aplica algunas tácticas para obtención de recursos
porque ya existe un régimen de sanciones contra Corea, entonces de una manera muy rápida, para obtener recursos, ellos no intentan, pero venden sus derechos de pesca para embarcaciones chinas, sobre todo en las aguas territoriales de Corea del Norte. Exportan commodities como carbón, también exportan armas de una manera general, y también últimamente perpetran ataques virtuales. Según el panel de expertos del Consejo de Seguridad, en el 2019, Corea del Norte obtuvo más o menos $2 billones por medio de ataques virtuales a bancos y a criptoactivos. Ah, bueno, entonces, de una manera para impedir que Corea del Norte obtenga recursos y de esta manera continúe sus programas de armas de destrucción masiva, fue creada una arquitectura de sanciones contra Corea, ah, que incluye embargos a productos variados, con restricciones severas al régimen, de importaciones, por ejemplo, de maquinaria, de electrónicos, y bienes de lujo, por ejemplo. Hay muchas restricciones a transferencias, tanto importaciones como exportaciones. Corea del Norte exporta carbón y armas, entonces todo esto está bloqueado. Y también hay restricciones a importaciones, sobre todo mercancías, servicios y bienes de propiedad intelectual. También las sanciones de una manera general involucran restricciones de viaje am, a las personas que están involucradas de alguna manera al programa nuclear coreano o también al gobierno, y también de igual manera se congelan los activos de personas o entidades que están relacionadas. También de una manera evitar que Corea tenga más, más conexiones en el mercado financiero, hay control de capital con un análisis del flujo financiero de las pocas operaciones de Corea, y también para que no expanda su mercado o haga acuerdos específicos am, con bancos iraníes, bancos chinos, bancos rusos, por ejemplo. Entonces, pasando rápidamente a específicamente las sanciones del Consejo de Seguridad, Corea del Norte adhirió al Tratado de Proliferación Nuclear en el 1985, pero en el 2003 notificó su salida del tratado. En base a esto y a sospechas del desarrollo de su programa nuclear, ah, el Consejo de Seguridad empezó un régimen severo de sanciones. Entonces, aquí hay muchas resoluciones del Consejo de Seguridad, pero yo destaqué tres solo para presentarlas de una manera bastante rápida. Tenemos la resolución 1718 del 2006, bueno, Corea salió del TNP en el 2003, y ya habían las sospechas que Corea estaba desarrollando su programa nuclear. Entonces empezaron con congelamiento de activos, una prohibición de viaje a personas involucradas al programa nuclear y a una imposición de un embargo de armas. Después, con las tácticas de evasión de las sanciones, el Consejo de Seguridad refinó las sanciones, y así estamos. Por ejemplo, en el 2013 tenemos la resolución 2094 con imposición de sanciones financieras dirigidas, ya más teniendo como algo el acceso de Corea al sistema financiero internacional. Tuvimos también la ampliación de la lista de productos prohibidos de comercialización con Corea, y también una designación de personas o entidades. Perdón, ¿no están viendo las diapositivas? Rafael, Sí, me parece que yo lo estoy viendo, algunos ok. de los participantes posiblemente no lo estén viendo. Por favor, si pueden Ah, verificar en ok. la plataforma Zoom, en la parte superior aparece una opción y tienen que apretar el clic donde esté el nombre del panelista, Rafael da Silva,
y ahí cuando apretan esa opción van a poder ver la presentación. Adelante, Rafael, no te preocupes, Ok, vamos a ir tratando de ok, solucionar con cada uno de ellos. ok, tranquilo. Pues entonces, después un refino más grande, después de las sucesivas de los sucesivos intentos de evasión de Corea, tenemos la resolución 2270 del 2016 con una ampliación del embargo de armas para todos los tipos de armas convencionales y los los que están relacionados a armas de destrucción masiva también, nuevos procedimientos marítimos y inspección de carga, porque después voy a hablar de un contrabando de Corea bastante famoso, sanciones sectoriales contra el carbón de Corea y contra la importación de petróleo por parte de Corea y la prohibición general de entrenar nacionales de Corea del Norte. Bueno, ¿cuáles son las principales técnicas de evasión de Corea del Norte? Eh, yo creo que creatividad es la palabra que más define cómo Corea del Norte hace para evadir sanciones del Consejo de Seguridad. Entonces, una de las maneras es utilizar sus embajadas para que puedan, bueno, están en otro país y pueden hacer acuerdos comerciales secretos, pero también por medio de sus embajadas puede tener acceso al sistema financiero internacional, lo que incluye una red múltiple de cuentas porque son embajadas en diferentes países. Esto incluye múltiples cuentas que pueden estar relacionadas a actividades ilícitas de una manera general, como contrabando, comercio de armas y otras. Después tenemos, claro, falsificaciones, tanto documentales de pasaportes, de documentos de identidad, y también los trabajadores coreanos falsifican identidades, y falsifican sus lugares de, de trabajo para, por medio de VPNs para que tengan acceso a trabajos internacionales, por ejemplo. Pero también existe bastante falsificación documental, sobre todo en los procesos de flete, en las transacciones internacionales y en procesos de exportación. También tenemos el uso bastante común de empresas fachada. Esa es una técnica ampliamente utilizada por, por, por Corea para confundir la localización, el uso y el usuario final de una mercancía, por ejemplo. En general vienen acompañadas con múltiples intermediarios, están asociadas a múltiples intermediarios y tienen muchos documentos falsos también. Am, y finalmente tenemos el uso del sector marítimo, porque Corea del Norte usa estas rutas marítimas para, para hacer sus transferencias y cambian banderas, hacen contrabando, hacen transferencias nocturnas para adquirir petróleo o exportar carbón, por ejemplo. Y estas técnicas de evasión de sanciones y más peligrosamente de proliferación, que es decir, adquisición, uso, fabricación de componentes o de armas relacionadas a armas de destrucción masiva, todas esas técnicas están involucradas. Entonces, ahora que vamos a pasar al uso del sector marítimo más específico, vamos a ver cómo está todo está involucrado. Pues entonces una de las técnicas que yo he seleccionado es el contrabando de cargas. Corea del Norte usa bastante esta técnica y ya países como India, Estados Unidos, España, Panamá han interceptado buques de carga norcoreana que transportaban, bueno, que transportaban ac- ah, productos de origen militar o misiles, por ejemplo, bajo una carga civil regular declarada. Entonces aquí traigo el caso del buque Chongchongang, que estaba en una ruta de Cuba hasta Corea y bajo 10.000 toneladas de azúcar, bajo 20.000 bolsas de azúcar, que era la carga declarada, estaban 25 contenedores con dos casas que estaban desmontados, 15 motores, 6 sistemas de misil de tierra-aire y sus
respectivos vehículos, sistemas de radar militar, municiones y equipo para su fabricación, para la fabricación de municiones. Aquí tenemos, por ejemplo, un oficial de aduana de Panamá que está inspeccionando el buque que era de carga de Corea del Norte, que era de Corea del Norte con bandera de Corea del Norte, pero que tenía estos contenedores abajo las cargas de azúcar. Además de esos detalles, Corea del Norte tenía planes falsos que ocultaban la existencia de los contenedores, ah, los cazas, todos los artículos militares estaban disfrazados, entonces sus marcas militares ah, estaban disfrazadas de alguna manera o habían sido pintadas. El navío había apagado su transponder para que el rastreo de su ruta fuera un poco más difícil. El capitán del barco falsificó documentos y registros de navegación, por ejemplo, y también omitió que el último puerto de, de parada antes de pasar por el canal de Panamá había sido Cuba. Y también se contactó otras empresas para decirle más o menos lo que estaba pasando. Entonces, pasando un poco para aún en este caso, pero ya con otras estrategias de Corea, tenemos el uso de empresas fachada y fragmentación de responsabilidades. Entonces, la empresa Chongchongang Shipping Company era la propietaria del navío declarado, pero en realidad el navío era de la empresa Ocean Maritime Management, OMM, que era una empresa fachada del Ministerio de Transporte Terrestre y Marítimo de Corea del Norte. Entonces tenemos Chongchongang, es una empresa fachada, la OMM era otra empresa fachada, también involucrados con las actividades de Corea de una manera general, tenemos la Mirai Shipping, que es una empresa fachada que trabaja básicamente con las transacciones con China. Y también tenemos la Chimpo Shipping, que es una empresa fachada en Singapur, que hacía pagos para transferencias de Corea, sobre todo cuando ah, pedían ayuda a barcos chinos, por ejemplo. Y en este caso específico de Panamá, en en esta red de empresas fachadas involucradas que dificultan la trazabilidad del barco o de las empresas que son relacionadas a Corea, la OMM Brasil había pagado para que para que el navío pasara por el canal de Panamá. Entonces, se observa una especie de desconstrucción de la cadena logística, de las operaciones logísticas de Corea del Norte, de manera a involucrar diferentes empresas, diferentes intermediarios, para para dificultar el rastreo y la relación con Corea del Norte. Y esto es que estamos hablando solamente de la parte logística, no estamos hablando ah, de las redes de procurement o de las redes de proliferación de Corea. También con uso de empresas fachada y esta fragmentación de responsabilidades, tenemos intentos de evadir el sistema financiero. Corea ya tiene sus limitaciones, entonces en el caso del Chongchongang, fue verificado que los pagos de la tripulación del barco fueron hechos por diplomáticos coreanos en La Habana y el pago fue hecho en efectivo. Y también se sugiere por la comparación de las cargas que hubo una transacción en trueque porque la carga de las planchas de acero y de las ruedas ferroviarias que fueron enviadas a Cuba, se estimaba un valor de más o menos 3.7 millones de dólares y la carga de azúcar que el buque coreano estaba transportando correspondía a más o menos 3.8 millones de dólares. Ah, entonces, esto sugiere que hubo una transacción en trueque porque no hay registros financieros de compra y venta de estos productos. También Corea del Norte se utiliza de robo de barcos y cambio de banderas. Hay una técnica que es de secuestro de barcos, que es un fletamento en el régimen bareboat, que quiere decir que Corea
fleta barcos, alquila barcos sin tripulación, solo el barco y la bandera, y esto le da una gran movilidad para hacer cargamentos de lo que quiera, por ejemplo, en un puerto en Singapur, un puerto en China, un puerto en Rusia o un puerto en Hong Kong, que son los principales puertos utilizados por Corea, o hasta Corea. Puede declarar que va a hacer un cargamento en China, pero lleva el barco fletado para un puerto coreano. Bueno, también existe el uso extensivo de buques con bandera extranjera gestionados por empresas fachada. Esto facilita ocultar la verdadera propiedad y el control de las embarcaciones, y también casi siempre está acompañado por declaraciones incompletas de carga, documentos falsos, y muy similar hay reflagging, que es el cambio de banderas o uso de múltiples banderas de acuerdo con los puertos de salida, o uso de banderas falsas. O también Corea del Norte se utiliza de buques apátridas o buques inactivos para dificultar cada vez más la trazabilidad de la propiedad del barco. Y también existe una técnica de disfraz físico. Cambio en el nombre, en la ortografía del nombre, en los documentos, en los registros de navegación, o también disfraz virtuales, como por ejemplo el uso de un número IMO que es falso, o que fue obtenido de una manera fraudulenta. También en relación a cambio de banderas tuvimos dos casos, con el caso del buque Light en 2011, un navío con bandera de Belice, estaba rumbo a Myanmar y habían sospechas de transportar misiles y componentes norcoreanos a Myanmar. Ah, y este buque fue interceptado por por un destroyer americano, y cuando fue interceptado yo creo que ya tenían en mente que estaban haciendo cosas, ya tenían en mente que no podían escapar de Estados Unidos, regresaron a aguas territoriales norcoreanas. Y otro caso, el buque Jinchun en 2016, un navío con bandera de Camboya fue interceptado en el canal de Suez y estaba transportando armas. Fue interceptado por los agentes de aduana de Egipto. Y bueno, otra técnica de uso coreano son las transferencias de barco a barco. Aquí tenemos Coti, que es la embarcación de la derecha, es un navío de Panamá que estaba transportando petróleo, y estaba transfiriendo petróleo a este barco con un San 3, que es un barco más pequeño. Entonces, Corea se usa de buques tanque, pequeños petroleros y tipos de barcazas para transportar carbón y petróleo. Entonces, cambian el carbón para un barco más grande, o reciben petróleo en el caso de buques tanque. Y este es importante porque estos barcos en general son más pequeños, tienen una flexibilidad más grande de maniobras y son más fáciles de ocultar. Por ejemplo, si tenemos una visión lateral de un barco grande, el pequeño que está atrás no va a ser visto. También los coreanos disfrazan los barcos con la con maquillamiento, modificaciones, números falsos eh, de número IMO, la bandera, cambio de nombre, y sobre todo también hace transferencias nocturnas porque es más difícil de observarlas por satélite y por vigilancia marítima. Es más difícil, y también hay la cuestión de un barco ser más pequeño que el otro, que está protegido por el barco más grande. Y también se observa que hacen falsificación del calado del barco. Entonces, esto no deja claro si el barco está cargado o no. Y esto, por así decir, ayuda a que los norcoreanos tengan, no.
no levanten muchas sospechas de que el barco está cargado. Y bueno, ya para finalizar, Corea se utiliza de diferentes tácticas para dificultar el rastreo de sus embarcaciones. Como he hablado a lo largo de la presentación, bueno, omiten esa declaración de puertos de escala. Por ejemplo, en el caso de Chonchongang, fue emitido que el barco había pasado por Cuba o realizan desvíos poco económicos. El barco está en la ruta de, de Corea del Norte a la India, pero el barco va a África para hacer una parada. Entonces no hay ninguna relación porque África está más lejos, pero puede estar contrabandeando armas para allá, como fue el caso de una transacción comercial que hizo con Eritrea. También a veces los barcos vagan en alta mar simulando llamadas al puerto, ah, alegando que están perdidos, que se han salido de su ruta, que se han, ah, que están desconectados, pero que están intentando comunicación con su puerto para retomar la ruta, por ejemplo. También muy común apagar el transponder AIS y omitir el número de la IMO o informar un número falso o incompleto cuando son abordados. Y también falsificar las informaciones en bitácora, en los planes de navegación y busca de refugios en aguas territoriales chinas o rusas, que son los grandes, ah, bueno, que ayudan, que están de alguna manera relacionados con las, con las actividades marítimas de Corea. Bueno, esto Rafael, fue una visión bastante disculpa. general de la presentación y de las técnicas de evasión de sanciones contra Corea, de Corea, perdón, y muchas gracias por su atención. Estoy abierto a dudas, preguntas, comentarios. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias por tu presentación. Creo que has enlazado muy bien en base a lo que mencionó Marco, dando la generalidad, las posibilidades, las estrategias que existen alrededor, cuáles son estas vulnerabilidades y qué es lo que se debe entender de una manera más general. Tú nos mencionaste cuáles podrían ser este tipo de inconvenientes que podrían presentarse el sector marítimo ante la amenaza de la evasión de sanciones o actividades ilícitas relacionadas en el espacio marítimo. Por tiempo voy a ver si hay algunas preguntas o algún comentario y después continuamos con el siguiente panelista. Rafael, leo una pregunta o un comentario. Buen día. Si actualmente los gobiernos federales y las organizaciones gubernamentales invierten tanto en seguridad encaminada a sistemas computacionales y tecnologías de comunicación, ¿por qué no se ha logrado intervenir a naciones como Corea del Norte para que no siga creciendo en actividades ilícitas? Rafael, no sé si tienes algún comentario. Sí, es que, bueno, existe una serie de defensas virtuales contra Corea, pero tienen hackers que son extremadamente entrenados y pueden ah, consiguen crear nuevas tácticas para hacer ataques contra los gobiernos, contra los sistemas, contra el sistema financiero, contra el sistema bancario. Por eso yo he dicho que son extremadamente creativos y tienen ayuda también de otros países. Por eso también no está prohibido hacer entrenamientos de oficiales de Corea, por ejemplo, en alta tecnología. Excelente, muchas gracias, Rafael. Está todavía algunas preguntas. Te invito a poder responder en el mismo chat. Quiero darle la Ok. oportunidad a todos los panelistas con el mismo tiempo. Y a continuación, ahora sí vamos entrando un poco más profundo en el tema. Y quiero invitar a Mike Edgerton, quien ha trabajado en el sector privado y tiene una amplia experiencia en seguridad física y cibernética en puertos internacionales, seguridad marítima y en la cadena de suministros. Ha trabajado en más de 50 países, brindando apoyo a clientes comerciales y gubernamentales en el Medio Oriente, Asia, África, Europa, América Latina y el Caribe. Mike también es instructor adjunto de la Universidad de New Haven
donde enseña cursos de seguridad marítima e inteligencia. El día de hoy, Mike nos va a ayudar en el panel cómo identificar y abordar las amenazas de evasión de sanciones y las actividades ilícitas relacionadas en el espacio marítimo. Mike, te doy la palabra nuevamente a todos los participantes. Tenemos casi 270 personas conectadas en Zoom y otro grupo también que está siguiendo a través de Facebook. En la plataforma de Zoom, ustedes pueden elegir la interpretación para aquellos que se sientan más cómodos en español o pueden escuchar también la presentación que se va a hacer en el idioma inglés. Sin más, Mike Edgerton, gracias por participar en este panel y te doy la palabra. Thank you very much. I appreciate that. Sorry for the short delay in getting my presentation corrected. So I want to build, if possible, on the presentations that my two colleagues have presented that have been very complete. And at this point, now we can talk a little bit about some of the issues and activities that a country can take to potentially address the threats and tactics that have been identified by my colleagues in the previous presentations. And I would leave you kind of with these key points, that we can leverage actually some of the international codes and frameworks that most, if not all countries have to adhere to. And I know my colleague in the following presentation will go into more detail about that. So I won't go into a whole lot of discussion on the ISPS code, but I'll talk about some of the other codes and frameworks that can be utilized to detect and prevent North Korean sanctions evasions. And that many countries have not only the implementation of those codes and frameworks, but also other national enforcement mechanisms, whether they be national laws or they can be information security requirements that could also be leveraged for sanctions enforcement in addition to their legislation. And the last thing, and in the previous presentation, we touched on this a little bit, is that the increased digitalization, the increased use of and movement of data around the shipping and cargo world, and the decrease in paper, the use of paper manifests and crew lists and things like that, provide both opportunities and challenges to detect and prevent sanctions. So we're going to cover kind of those three major concepts and hopefully leave the group with some high-level potential tools that they can consider. I'm not going to go into a lot of detail on this because as the previous speaker, my previous colleague really went into a lot of detail on this, but really just to reinforce what was already presented, that the evasion tactics really are based on the issue of, complex networks, the shell companies, multiple shell companies, very unclear movements of money through the system, payment processes, again, use of cash, use of various banking mechanisms, the issue of transshipment to hide cargo origins and destinations. And then also, as we talked about, vessel ownership and operations, use of multiple registries, particularly registries that may not have a particularly high standard of regulatory enforcement, shipping patterns, and then as we discussed, the cargo itself. On the shipping pattern piece, again, just to reinforce what my colleagues have already said, the issue of anomalies in shipping can be particularly valuable in trying to understand where cargoes have originated and where their destination is and whether they make logical sense. In some cases, it may not make sense for a country that has coal to import coal, for example. I'm not saying that's the case with North Korea because we know North Korea does in fact try to import coal. But looking for shipping patterns that don't make commercial or logical sense is another detection method that is particularly useful.
So some of the international security programs, again, the International Ship and Port Security Code, which is almost universally adopted throughout the world to some extent or another, as well as what I would also offer is that for sanctions detection, supply chain security programs, such as the authorized economic operator programs that many countries have that comport or comply with the model put forth by the World Customs Organization. So one of the things I look at the ISPS code as being an enforcement mechanism when we look at ports and ships that are the potential targets of terrorism or other illicit activity. And I look at the supply chain security programs, such as the authorized economic operator programs, specifically, as being kind of complementary in that they look at the security risks and threats to ships and ports from the cargo and supply chain perspective. So in one case, you look at the ports and ships as potential targets, and in the second case, you look at ships and ports as potential conduits of illicit activity or threats. And then layered across both, really, at this point, is the growing issue of cybersecurity, as we've talked about. And currently, there is an international kind of code and framework for ships through the safety management system, which has been brought forth through the IMO. But on the port side, that's still, I would characterize it as a work in progress. So there are some national requirements in countries, but as far as a comprehensive global port cybersecurity framework or code, that has not yet fully manifested itself. And just very quickly, I know you'll get much more information on the ISPS code, but just to level set for this discussion, it was developed primarily as a response to the events of September 11th. And at the time, what was at the time a lack of an international approach to port and ship security. As noted, it focuses on the ports and ships as really targets, not necessarily the conduits of illicit activity. And virtually every nation in the world has agreed to abide and has adopted the code, either directly or codified through enabling legislation. One of the weaknesses or potential challenges is that right now it's really reliant on self-reporting of compliance. There are external mechanisms to verify compliance. Some of them are conducted by countries that have programs, and then there are other mechanisms where you can potentially look at the effectiveness of the implementation in the countries. But the self-reporting and the fact that there's no universal way to assess full compliance leads to, in some cases, uneven implementation of the ISPS code, depending on what parts of the world, which can provide another vulnerability. On the supply chain security side, that really is looking at similar, policies and approaches to protect supply chain assets. One of the complications in supply chain security is identifying that supply chain, where, essentially, where does it begin and where does it end? But some of the key components, regardless of that definition, are looking at the security and integrity of the products that are involved, that are being produced or manufactured, the facilities in which either the transportation or the manufacturing occurs, the equipment involved, the flow of information, increasingly digital, but not exclusively, and the integrity and background of the personnel security programs. And it reduces ultimately the risk from a variety of security threats, and can be very effective in preventing the introduction of unauthorized contraband or illicit materials. And some of this can include anything from narcotics to weapons,
precursor materials that can be used to manufacture or develop weapons of mass destruction, counterfeit goods, evasion of customs duties, etc. So supply chain security can be very broad reaching, but can also, an effective supply chain security program can be very effective in trying to address the risks of sanctions violations because of the fact that it looks at the movement of money, the security of personnel and companies, the background of both personnel and companies. And it also looks at the movement of information and addresses multiple potential risks to a country, not just sanctions issues. Primary guidance is through the World Customs Organization's SAFE framework that provides kind of a global model. Countries are not required to participate, but there is some serious benefits to participating. What countries that meet certain requirements through their authorized economic operator programs often have reciprocity agreements with other countries that also have a robust program that is mutually beneficial. So it's an incentivized program, and that allows companies who have been certified as being in compliance with the authorized economic operator program in one country to enjoy the benefits of importing into another country based on that mutual recognition. It'll be treated as if the company in question participates in both countries' authorized economic operator programs. So it has a benefit. And so you find in many mature and robust supply chain environments that the authorized economic operator programs are fairly popular, and there is an appetite to participate. And so how do they work? Basically is that they establish the concept of a trusted shipper. And so what that involves is looking at the background of a company and the people, the principal members of that company, and verifying the identities, verifying the fact that the company has been established, typically for at least 2 years before they're even eligible. Some programs have different time requirements, but the minimum is usually 2 years in order to participate and be certified as being an authorized economic operator. And so as a result of that, it does two things. First of all, it allows, when we're looking at the sanctions violations issues, it looks at the issue of shell companies and perhaps hidden beneficial owners. And this provides some level of confidence that a company is a legitimate company that has active management that is reliable and at least somewhat trustworthy. It also typically has the customs organization that administers that authorized economic operator program will offer advisory services to help facilitate entry into the program. It requires, participants are required to be subject to random inspections. So as a participant in the authorized economic operator program, participants typically enjoy a lower level of targeted inspections, but they still have their cargo subject to random inspections in order to verify the integrity of their program. It does have a most programs have a fairly robust cybersecurity component because of the increased digitalization to ensure that that the integrity of the data flowing through that company, whether it be business data, financial data, personnel data, is protected. The customs service that certifies these companies does do facility visits on a repeated basis. And again, the benefit is the expedited clearance and therefore the opportunity to get cargo to market faster, which for many companies is a competitive advantage. So some of the ways in which we can leverage
the supply chain cargo security detect sanctions violations and sanctions evasion. As I mentioned, one of the large ones is having a better understanding of the companies that are registered, and having some degree of confidence that if a company participates in an authorized economic operator program, that there's some confidence that it's a legitimate company that has been in existence for a period of time and has active and positively identified management. It can be leveraged also for the information security piece and the integrity and security of the submitted data, and having a degree of confidence that that information is correct. The fact that a company participates in an authorized economic operator program can be used to refine and include in targeting algorithms focused on goods bound for North Korea. In other words, if a company is an authorized economic operator certified organization, their information is going to be much more transparent and more reliable, and that can be used as part of the larger targeting activities that a customs organization or other security agency might be engaged in, trying to identify North Korean sanctions violations. And it can also be used to identify information gaps, using this credible information that flows through the system can help government authorities identify information gaps for sanctions violations that they may need to better understand, and they can use that to engage in information sharing with other governments, other agencies, and the commercial sector. So on the cybersecurity piece, that kind of has become increasingly important. For those of you that, like me, are not necessarily deeply into the cybersecurity world, the way to look at it when we look at it as it pertains to sanctions violations is to understand essentially three things about data. A secure data stream or a secure database is available to those who need it when they need it. The information in it is not manipulated, so there's integrity of that information. And while it's available to those who should have access to it, it is also protected from those who should not. And they call that the confidentiality, availability, and integrity triad or triangle. So when we look at sanctions violations, the information flow and information integrity should be looked at through this lens of availability, integrity, and confidentiality. And when we talk about cybersecurity in a port environment, as many of you know, from a sanctions evasion perspective, for those of you who do deal with cybersecurity in ports and shipping, they usually look at the information technology and operational technology. Information technology being data systems primarily, operational technology being systems that can result in some sort of physical activity, pipelines, navigation systems, crane operating systems, things like that. For sanctions violations, the focus really is on information technology for the most part, and that is on data flows, the integrity and confidentiality of data that's in terminal operating systems, cargo systems, customs systems, systems like that. It's really about data integrity. One example that's not directly related to sanctions violations, but kind of indicates how North Korean sanction evaders could potentially leverage port systems, is that many of you may be familiar with this case, is the Port of Antwerp. Between 2011 and 2013, drug traffickers recruited hackers to breach their IT systems. The focal point was what's called the terminal operating system. And for those of you that work in the ports, as you know, that's really kind of the main system in the port that has a lot of very sensitive information regarding cargo contents, shippers, destinations, where the cargo containers are located on the port,
It's used to really facilitate the movement of cargo from the ship through the port out into the economy. So in this case, the drug traffickers got in and they were able to essentially use the information that they were to target containers for both cargo theft and for narcotics trafficking, but they were also able to control container movements and basically have them inject information and directions into the terminal operating system to have the containers located where it was made more convenient for them in order to get access to those containers. And this kind of lack of confidentiality in the system is a transnational risk. And as you can imagine, the use of this by sanctions violators to change cargo information, to change shipping, to try to hide the origin of cargo could be extremely valuable. So we'll take that information, and this is a very specific case that does pertain to North Korean sanctions violation. This was a ship called the Wise Honest that was carrying coal. It was seized in Indonesia and turned over to the U.S., and it had many of the things that we've already talked about. It had inconsistent and multiple registries, again, from registries that are perceived generally as not being particularly rigid in their enforcement of safety, security, or even ownership regulations. They had falsified cargo documents. They had the reason the United States was able to exercise jurisdiction is because some of the payments had passed through the U.S. financial system. They had multiple shell companies. And as we have talked about previously, they had irregular and irrational voyage patterns that did not make sense for the type of cargo it was carrying and the type of trade it was in. And then the other piece to it that one of our colleagues has already referred to is that the AIS, the Automated Identification System, which all large commercial ships have, was turned off for long periods of time. And that's indicative of typically or potentially indicative of either ship-to-ship transfers or moving into ports that were not being declared in order to carry out illicit cargo activities. So I know I'm running out of time here, but I just wanted to kind of summarize the things that we talked about a little bit as potential tools for detecting sanctions violations. Of course, this could be a multi-day seminar by itself, along with some of the material my colleagues have raised as well. But very quickly, for those national authorities that are interested in kind of starting the process of being able to identify this, is use vessel tracking capabilities. AIS is good. AIS, though, keep in mind, though, AIS can be manipulated easily. It's originally was a safety system, not a security system. So there may be other requirements for vessel tracking or other vessel tracking capabilities that might be useful. Potentially start thinking about the use of AI for anomaly detection in trade patterns, shipping patterns, things like that. Use the regulatory requirements of the international codes and agreements. Facilitate that international cooperation and information sharing across like-minded national authorities. And then, of course, this is also fundamentally an intelligence problem. So use intelligence sources, whether they be international intelligence sharing, but also use all the powers, relevant powers within the various countries and their intelligence sources to help detect the sanctions violations. So I think I'm on time, and I would just tell you at this point that I'm open to any questions or discussion items. So thank you for your time. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias por tu presentación. Mencionaste algunas iniciativas que también hemos trabajado muy de cerca desde el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Hiciste mención a los programas de cargo y contenedores, al operador económico autorizado y los temas de ciberseguridad en el área marítima son pilares fundamentales de lo que actualmente hace el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Estamos un poco apretados de tiempo, pero
voy a pasar a leer una pregunta de Cosme Baltázar Sousa. Para el intérprete voy a leerlo en inglés. Congratulations, Mike. I suppose you know that the Special Secretariat Federal Revenue of Brazil has a program to enable enterprises for international trade, but only companies that can prove financial capacities in cash flow to do business. Do you think that it is an effective measure against smuggling practices? It is enough, or we have to share more information among countries? Mike, you have the floor. Yes, thank you very much. I think it is I think it's a very effective potential tool. So I congratulate Brazil for doing that. I think that's actually a potential model for other countries to take. I would just suggest that it would be part of a broader, if you have an existing authorized economic operator or program, that this be included into that. That would be an effective use, because then you can look at also the other issues around that company's registration to make sure it's been in operation without any issues for at least 2 years, et cetera. So I congratulate Brazil on that. I think it's a great step. I would just be interested to understand if it's done within a context of a broader program. If it is, then I think you have a model. Muchas gracias, Mike. Gracias por tu presentación. Muchos participantes estuvieron preguntando si las presentaciones van a estar disponibles. Sí, vamos a poner en el chat de este webinar el enlace y la página web en donde ustedes podrán encontrar la grabación de este webinar y las presentaciones de los panelistas. Ahora quiero darle la palabra a Andrew Clark, quien es oficial técnico en la sección de seguridad marítima de la Organización Marítima Internacional OMI de las Naciones Unidas, agencia especializada de Naciones Unidas encargada de la seguridad y protección de la navegación y la prevención de la contaminación marina y atmosférica por los buques. Su panel es referente a la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, conocida como SOLAS, el capítulo 11.2 y el requisito del código PIVP para el transporte marítimo internacional y la asistencia técnica que ofrece la OMI. Andrew, tienes la palabra, por favor. Thank you, Marcelo. Can I just check if you can hear me and see the slides okay? Yes, everything is working well. We can see your presentation, but maybe you can change to put on mode presentation. Right. Okay, let me have a quick look. Let's look. This is an issue I'm afraid I've had with Zoom before, so let me just see if this works out. How about now? Can you see it okay? Yes, we're still showing the PowerPoint, but it is okay. I mean, we can read and we can see all your slide. Please go ahead, Andrew. Excellent, thank you. Apologies, in the interest of time, I will proceed. So I'm going to be discussing the International Convention for the Safety of Life at Sea, Chapter 11.2, and the International Ship and Port Facility Security Code with you today. So on the regulatory side, so as previous speakers, particularly Mike has mentioned, this came into effect in 2004 and was the result of a conference resolution of the London Diplomatic Conference. This created Chapter 11.2 of SOLAS, and it is a key point that although everybody refers to the ISPS code, it is in fact Chapter 11.2 of SOLAS that implements or brings into force the ISPS code. So SOLAS Chapter 11.2 has a number of different regulations. I'm going to be focusing today on those that relate to ship security, but it is important to understand that we also have port facility security requirements under SOLAS Chapter 11.2 and the ISPS code. The first under Regulation 3 is an obligation on all administrations to set security levels for ships entitled to fly their flag. And we'll talk a little bit more about that later, but also an obligation on
designated authorities, which is the equivalent of administrations, but on the port facility side, to set ISPS code security levels for port facilities. There is also a requirement under Regulation 4 for companies to comply with relevant requirements of Part A of the ISPS code. So Part A is the mandatory part of the code, but also to take account of Part B, which is the guidance section of the ISPS code. Under Regulation 6, all vessels are required to have ship security alert system. So this is a system that's in 2 locations on board international ships, one in an overt and one in a covert location, where they can alert their administration if a security incident takes place on board. Sorry to interrupt you, Andrew. Can you move the slides because we are still on the first slide on the screen? Right, I have moved them, so I'm not quite sure why. Let's have a look. Right there, maybe you can choose the second or the third one, depends where you are. Okay, Yes, just click the we'll try it the exactly. old-fashioned way. Yes, it's okay. It's working. Thank you, Andrew. Excellent, thank you. I'll do it this way. So just to note as well that the ISPS code is an all risks framework. Mike has mentioned that it was brought into effect as a result of 9/11, but it is an all risk framework and it takes account of all risks, terrorism, and all illicit acts. So came into effect on the 1st of July 2004. Part A is mandatory, Part B is recommendatory. In terms of the structure of the code, it is split between contracting government, ship security, and port facility security requirements. We are going to focus today on those that relate to ship security. Now, it is important to note that the code applies to passenger ships, including high-speed passenger craft, and cargo ships of 500 gross tonnage and above, but also the port facilities that serve such shipping. There are 3 security levels under the code, so all contracting governments are required to set either ISPS code security level 1, which is baseline, 2, which is heightened, and 3, which is time specific for all of their ships, regardless of where they are globally. So that is a requirement under the ISPS code. There is also a requirement for ship security assessments. Now, under the code, this is the responsibility of the company security officer to ensure that such ship security assessments are carried out. Recognized security organizations, which are often private companies, can carry out the assessment. However, it has to be documented, reviewed, and accepted by the company. Now, a ship security assessment essentially identifies the security measures and procedures in place on the ship, the key shipboard operations it's important to protect, and possible threats against that ship, and also the identification of weaknesses. Now, previous speakers have spoken a little bit about risk assessment. So the IMO methodology covers risk assessment, and we have 3 key components: threat, impact, and vulnerability. And we deliver training globally on threat and risk assessment. Now, the ship security assessment leads to a ship security plan. So essentially, under the assessment, the risks to the particular ship are identified, and the plan is then developed to explain how those risks are mitigated. The ship security plan will detail the measures to prevent weapons, dangerous substances, and devices against person, ships, or port from being prevented from being taken on board, identifies restricted areas, which are essentially particularly sensitive areas of the ship, such as the bridge. It will also note procedures for responding to the various security levels and also evacuation procedures. The code also requires that a company security officer is dedicated and designated for ships,
And it's the responsibility of the company security officer to ensure, for example, that threats likely to be encountered to the ships are communicated and that ship security assessments are carried out. Further duties include enhancing security awareness and vigilance, making sure that personnel connected with security are appropriately trained, etc. Every ship has to have its own ship security officer who is responsible for maintaining and supervising the implementation of the ship security plan that we've referred to earlier. And ship security officer, they come in all different shapes and sizes. There is no one-size-fits-all approach. It does very much depend upon the particular nature and type of the shipping operation. Another requirement of the ISPS code is for drills and exercises. Drills have to be carried out every quarter and exercises every 12 months, but not later than an 18-month period. The essential difference is a drill tends to be more tactical in nature. This could be a suspicious item left on board the ship or somebody attempting to gain unauthorized access to the ship, whereas an exercise is typically multi-agency, involving several perhaps government agencies and the company and potentially a port facility security officer from a port facility. And it is important to note that drills and exercises can also be conducted virtually and tabletop, as well as physically. In addition to the ISPS code, the IMO has a range of guidance. This includes, for example, security in ports, which is published by the ILO and the IMO. And there's also the International Convention for the Suppression of Unlawful Acts at Sea, the SUA Convention. It's also important to understand that there is industry best management practice. Now, this has been revised in March of 2025, and this is industry guidance, and it basically puts into place a dynamic threat assessment process for industry. We've talked briefly on cybersecurity. So IMO has a number of important circulars that supplement the ISPS code. There is the Guidelines on Maritime Cyber Risk Management. This was reissued on the 4th of April 2025, so it's updated guidance. And I should mention that the 110th session of the Maritime Safety Committee, which is taking place in June, there will be a discussion on cybersecurity standards. So cybersecurity in the international regulatory space is developing all the time. Now, finally, I'd like to, in the interest of time, briefly touch on other work that the IMO Maritime Security section has been undertaking. The ISPS code is very much focused on the ship-port interface, but we recognized at IMO several years ago that all risks, and this includes illicit trafficking, go beyond the ship-port interface. So we are working with technical assistance with all member states on a whole of government approach to maritime security. So what does this involve? This involves the development of national maritime security committees, risk registers, and strategies. It's a 12 to 18-month process that targets the national or strategic government level as opposed to the ship-port interface. So we will see on screen a typical example of a National Maritime Security Committee structure. Essentially, there is the main committee, but underneath that, there are various subcommittees. And this is for membership of all government ministries and agencies. So not just the ministries of transport, which are typically responsible for maritime security in most contracting governments, but navies, intelligence agencies, police, even the Ministry of Finance and Tourism, because of course, any act of terrorism or illicit acts has impacts much, much broader than the ship-port interface. And you can see on screen energy subcommittees, strategy development committees, etc. We also have risk assessment at the national level. And again, this is broader than the ship-port interface. So this could be threats from organized crime cyber attack against tankers on the high seas. It could be organized crime drug trafficking in cargo containers. It could be waterborne improvised explosive device attacks against ships. But it could also be cyber attacks or attacks against cabling, underseas cabling, etc., attacks on oil and gas platforms, but also on the land side against the supply chain.
And finally, we also recommend the development of national maritime security strategies. So there was reference to that of Guatemala made earlier. IMO was very pleased to work with the partners in OAS SICTE and with Guatemala on the development of the strategy. And we've held workshops, for example, in Latin America, and we've worked with the Caribbean region on the development of national maritime security risk registers and strategies. And finally, we also recommend maritime domain awareness. Now, this is through a process of national maritime information sharing centers. So, for example, I'm aware that there is an information fusion center in Peru in the Latin American region. This is where all ministries and agencies come together and provide a commonly recognized information picture. They share information systems, share IT, share data, and on one screen you would have a picture which would show patterns, for example, of illegal, unreported, and unregulated fishing. It could be sanctions, potentially, issues there, the smuggling of people, drugs, other forms of contraband, potentially suspicious patterns of terrorism behavior, etc. So this is another IMO recommendation. And I'm very happy to take questions, and my apologies again for the inability to display my slides in the correct format, but I hope you've all had the gist from the brief presentation. Very happy to take questions. Thank you. Thank you so much, Andrew. Muchas gracias. Vamos a, reitero porque veo que hemos crecido a casi 280 participantes. Esta webinar está siendo grabado. Vamos a compartir con todos aquellos el webinar en la página web del Comité Interamericano contra el Terrorismo y también la presentación que nos mostró Andrew en este día. Ahora voy a pasar a leer algunas preguntas a los intérpretes. Voy a leer en el idioma que están y ellos también pueden hacer seguimiento en el espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta de Jocelyn Martín Cruz. El espacio marítimo actualmente está vulnerable para las actividades ilícitas. Cada país de manera interna ha identificado amenazas, por lo que es necesario trabajar de manera coordinada e integral y permitir proteger esta área. Nos falta tiempo para el intercambio de mejores prácticas. No solo implica frenar esas actividades ilícitas en el mar, sino también en el área portuario. Combatir los delitos conexos como el lavado de dinero, combate al narcotráfico y armas de destrucción. Más que una pregunta, creo que es un comentario y le doy la palabra a Andrew si es que él quiere agregar algo a este comentario. Yes, I mean, as mentioned, it is more of a comment, and I agree. I think there has to be regional action as well, and I would point to examples, for example, in other regions. So, for example, in East and Southern Africa, we have the Djibouti Code of Conduct, which has proven very successful in bringing all the countries within the region together to help address regional risks. And similarly, in West Africa, there's the Yaoundé Code of Conduct architecture, which again is bringing West and Central African countries together. So yes, regional action is extremely important, and I'd echo that message for Latin American countries to come together with partners in OAS, SICTE, and in other forums. Because as mentioned, if there is this whole of government approach, and indeed now we call it the whole of government and industry approach, where national government are assessing all maritime security risks, if the national maritime security committees are talking to each other within the region, that is another excellent way of coordinating action, sharing resources, maximizing expertise, and avoiding duplication of effort. And that I would strongly recommend is good practice in addressing regional risks. Thank you. Muchas gracias, Andrew. Ahora voy a leer la siguiente pregunta. I will read the next question from Guillermo Dominguez from Mexico. Thank you very much for your presentation. I just have one question. Have a maritime authorities, specifically Mexican maritime authorities, been trained, especially now that these countries' criminal organizations are considered terrorist organizations? I think that the second part of this question is a comment, but Anu, go ahead, please.
Thank you. Yes, it's I can't really comment on the individual trainings undertaken by contracting governments within the region because obviously that's a matter between IMO and the government concerned. But what I would say is we've worked with governments within the region and continue to do so as we do with all regions globally, and we provide technical assistance. So yes, we are working on maritime security technical assistance with Latin American and Caribbean countries, as we are with all regions, on addressing risks, etc. Gracias. Vamos con una última pregunta, Viviana Guzmán. ¿Cuál sería el trabajo entre aduanas regionales y y organismos estatales e internacionales respecto al aumento de los resultados de ilícitos? So I'm not really sure. So this is more of a customs orientated question. So Probably the question is related if you have any statistic about how is the illicit in the region, especially in the OAS member state, related with the customs administrations. no, I wouldn't be able to provide those statistics in this particular forum. But obviously customs would be part of what I've spoken about, the National Maritime Security Committee. They would be a key player within that forum and that structure to help address risks to member states within the region. Thank you, Andrew. Voy a última pregunta de Estefanía Castro. La pregunta es, ¿existe una forma en que la organización dé seguimiento a los países miembros para que apliquen dentro de su norma penal la lucha contra riesgos marítimos y el terrorismo? Yes, there is. I mean, we are basically open to providing technical assistance globally and to within the region. So what we would need is the designated authority for each member state within the region to write to us, and we can provide technical assistance and training on how to conduct national maritime security risk assessment. So one of my roles, for example, is to deliver this training online and in person. So IMO does provide this, and there is that existing mechanism for the designated authority to write to us to request that assistance, and we'd be very, very happy to provide that. Thank you. Thank you so much, Andrew. Gracias a todos los panelistas. Gracias por respetar el tiempo para poder estar dentro de las 2 horas. Vamos a la última parte del evento. Le quiero dar la palabra a la jefe de sección, María Fernanda Sarmiento, quien ella nos va a leer algunas conclusiones de este webinar, cuáles son las estrategias para el futuro y lo más importante para dar sostenibilidad a este tipo de webinars. Ella va a hacer una pequeña presentación de lo que son algunas iniciativas del Comité Interamericano contra el Terrorismo, para el cual nosotros estamos buscando el respectivo financiamiento y fundamentalmente los socios. Fernanda, tú tienes la palabra, por favor. Gracias, Marcelo. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, ya llegamos entonces al cierre de este webinar. Muchísimas gracias a todos por su participación, por el interés y el valioso intercambio de conocimientos que hemos compartido durante esta sesión. Agradecemos nuevamente a nuestros expertos por el compromiso de haber participado de este webinar. Y bueno, solamente decirles que a lo largo de esta jornada hemos profundizado en los desafíos actuales que enfrenta el sector marítimo en Latinoamérica y el Caribe, desde las complejidades operativas en zonas de riesgo hasta los mecanismos cada vez más sofisticados de evasión de sanciones que amenazan la seguridad y la transparencia del comercio internacional. También abordamos las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos de la región en el ámbito marítimo, las herramientas, las estrategias nacionales, las mejores prácticas para hacer del ámbito marítimo un lugar más seguro y las iniciativas que existen en la región, como las fuerzas de tareas que mencionó Marco McTeague. También, bueno, analizamos las distintas tipologías que Corea del Norte utiliza para evadir las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
en particular en el ámbito marítimo, como por ejemplo el contrabando en buques de carga, la manipulación de la documentación y de los dispositivos tecnológicos que existen en los buques, el uso de empresas fachadas, las transferencias nocturnas y el uso fraudulento de banderas de buques, entre otras de las tipologías que se mencionaron. También escuchamos acerca de los programas de seguridad que mencionó Mike Edgerton, en los programas de seguridad internacional, como el código PBIP o los programas de seguridad de la carga y la cadena de suministros, como el programa AEO o OEA en inglés o en español, que es el operador económico autorizado, sus características y los beneficios y cómo puede ser utilizado para la detección de técnicas de evasión de sanciones, el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. También analizamos los riesgos en materia de ciberseguridad y cómo acceder, cómo a través de las vulnerabilidades que existen a nivel de ciberseguridad se puede acceder a la información estratégica sobre la carga y además también el uso de la inteligencia artificial. Por otra parte, examinamos los marcos normativos por parte del representante del IMO a través del análisis del capítulo 11.2 de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, más conocida como SOLAS, y la adopción del código ISPS o PBIP en su versión en español, sus requisitos en relación a la seguridad de los buques, a las evaluaciones de riesgo, las disposiciones sobre el personal, los requisitos de seguridad para la industria y las actualizaciones también en materia de ciberseguridad. Bueno, esperamos entonces que estos contenidos que los expertos compartieron hoy con nosotros no solo enriquezcan su labor diaria, sino también que contribuyan a fomentar una cultura de colaboración interagencia y de cooperación regional a fin de asegurar el respeto por los marcos normativos, la trazabilidad del comercio y la cooperación internacional en el ámbito marítimo. Los invitamos a seguir compartiendo estas experiencias y buenas prácticas y contribuir al objetivo de lograr enfrentar con éxito los retos que nos plantea este entorno tan dinámico y global. Pero antes de despedirnos, quisiera compartirles en la página web del evento, donde ustedes pueden ver otros documentos como la nota conceptual y las agendas, unas iniciativas que tenemos en etapa de elaboración en el SICTE, y si alguna de las instituciones o las agencias que están conectadas estarían interesados en colaborar con el SICTE, por favor no duden en contactarse con nosotros. No sé si, a ver, si me pueden confirmar que pueden acceder a estos documentos. Son 5 documentos que están ya subidas a la página web. Si tienen algún inconveniente para acceder, nos lo hacen saber. Y con esto ya cumplimos con el horario, así que nos despedimos y les agradecemos nuevamente por habernos acompañado en el día de hoy. Y bueno, espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a todos los participantes. Un especial agradecimiento a nuestros distinguidos panelistas, Marco, Rafael, Mark y Andrew. Esperamos verlos en una próxima. Estoy proyectando en la pantalla la página donde ustedes podrán encontrar las propuestas de proyectos, la información de otros programas y proyectos, y también en el chat de esta plataforma ustedes encontrarán el link para poder acceder. Sin más, yo me despido y muchas gracias y buenas tardes a todos.